La intervención inglesa en la Guerra de la Independencia. Hoy vamos a ver principalmente al principio una pequeña introducción, después vamos a contextualizar la Guerra de la Independencia, por qué sucedió, quién fue el duque de Wellington y cómo este fue el principal actor de expulsar a los franceses de la península. Vamos a ver la versión británica de esta guerra, las consecuencias de la participación inglesa y finalmente vamos a ver una conclusión. Ya como dije antes, voy a hacer una pequeña introducción. Es que en el siglo XIX es cuando se produjo la Guerra de la Independencia en España, en la cual España se aliaría con Inglaterra y Portugal para poder expulsar a los franceses. Y estos también se aliaron con España, ya que no les hacía mucha gracia que Francia expandiera su imperio y con ello obtuviera demasiado poder. Gracias a estos dos, España conseguiría expulsar a los franceses y con eso firmar el Tratado de Walensay, el cual consistía en que Napoleón reconocía a Fernando VII como el rey de España y suspendía la hostilidad hacia España. Después de esta pequeña introducción ya vamos a seguir con la contextualización para tener una idea de que por qué se produjo esta guerra de independencia en España. Y es que la caída monárquica en Francia fue producida por la Revolución Francesa y con ello posteriormente se produciría el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. Este realizó una alianza con Carlos IV de España para poder acabar con la flota británica. Carlos IV y Godoy, el 27 de octubre de 1807, firmaron el Tratado de Fontainebleau con Napoleón Bonaparte, en el cual se acordó la invasión a Portugal. Con este pacto se le permitió la entrada de España a los franceses, y estos empezaron a apoderarse de ciudades españolas, como no, típico de franceses. Debido a esto, el pueblo comenzó a desconfiar de Carlos IV, y se produjo el motín de Aranjuez, el cual hizo que Fernando VII, el hijo de Carlos IV, accediera al trono. Sin embargo, Carlos IV no estaba de acuerdo, por lo que le pidió ayuda a Napoleón, y este los convocó a ambos en Bayona, donde este engañó a ambos para cederle el trono a su hermano, José I Bonaparte, que astuto era. Posteriormente se produjo una división ideológica en España: los afrancesados, quienes apoyaban a Napoleón, y los patriotas, quienes apoyaban a Fernando VII. Poco tiempo después, el alzamiento contra las tropas francesas se extendería por toda España y con ello se crearían las juntas locales, después las provinciales y finalmente las centrales, la central, para hacer frente a los franceses. Los españoles vencerían en la batalla de Bailén. Esta sería la primera derrota en tierra del ejército francés. Esto no le haría mucha gracia a Napoleón y enviaría a la Gran Armée, el ejército principal de Francia, arrasando con el ejército español, obligándolo así a trasladar la Junta Suprema. En 1812 al 1813, Napoleón iniciaría la invasión a Rusia. Esta sería su predicción, porque mientras tanto, los británicos y los portugueses ayudarían a los españoles, los cuales se encontraban haciendo la guerra de guerrillas para defenderse, la cual consistía básicamente en atacar a los franceses en pequeñas cantidades, cuando estaban agrupados en pequeñas cantidades, los atacaban los españoles, ya podía ser militares o pueblerinos, les atacaban y huían, simplemente para asustar a los franceses, romper las guardias, etc., para que no se sintieran cómodos en ningún lugar. Estos estaban siendo dirigidos por el duque de Wellington. Finalmente los franceses serían expulsados en la batalla de Vitoria, el 21 de junio de 1813, y en la batalla de San Marcial, el 31 de agosto de 1813. Así, Napoleón firmó el Tratado de Walensay, que, como dijimos antes, consistía en reconocer a Fernando VII como el rey de España y suspender la hostilidad hacia España. Ya que hemos visto una pequeña introducción y nos hemos puesto en contexto de por qué se produjo esta guerra, la Guerra de la Independencia Española, vamos a ver quién fue el duque de Wellington, el que estuvo al mando de la alianza, y cuáles fueron los actos que este realizó para poder expulsar a los franceses. Este nació el 1 de mayo de 1769, en Dublín. Este era un militar y político británico. Entró en el ejército en 1787 y sirvió en la India. Posteriormente, en 1808, fue llevado al mando del ejército británico para expulsar a los franceses que estaban ocupando la península, en la famosa Guerra de la Independencia. Esta es. El primer acto que realizó fue enviar una ofensiva hacia el centro de la península.
junto con la guerra de guerrillas que realizaban los españoles. Consiguió tomar la ciudad de Rodrigo y Badajoz. Posteriormente, en la batalla de los Arapiles, derrotaría a Augusto Marmont, conquistando así Madrid en 1812. Después de esta victoria, este comenzaría a perseguir a José I Bonaparte por el norte, yendo hacia el norte, ya que este estaba huyendo. Por el camino obtendría dos nuevas victorias, en San Marcial y en Vitoria, en el 1813. Después de esto, atravesarían los Pirineos, venciendo así a Jean Dieu-Soult en Tolosa, en 1814. El avance de estos y el de las tropas alemanas y Rusia fue simultáneo, ya que recordad que Napoleón también estaba intentando conquistar Rusia, y Rusia realizó una alianza con Alemania, terminando estos en la batalla de Leipzig. Gracias a ambas alianzas daría lugar a la caída de Napoleón y a la vuelta de los Borbones tanto en España con Fernando VII como en Francia con Luis XVIII. Sin embargo, a pesar de todo esto, Napoleón volvería durante el imperio de los 100 días, no era cabezón, haciendo así que se vuelva a formar una coalición entre España, Portugal e Inglaterra, con otra vez el ejército a manos del duque Wellington, derrotando definitivamente a Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Durante estas guerras, el duque de Wellington obtendría numerosos títulos, pasando de conde a marqués y de marqués a duque. Posteriormente realizaría varias misiones, tales como diplomáticas, participar en el Congreso de Viena, ser parte del gabinete de Liverpool, etc. Este poseía una postura ultraconservadora y fue el último general con un verdadero poder político en Reino Unido. Y ahora vamos a ver la versión británica de los hechos de la Guerra de Independencia, porque aunque la situación haya ocurrido de la misma forma para los dos, los ingleses tienen su versión propia, la cual consiste en decir básicamente que la guerra que llevaron a cabo estaba al margen de la española, lo que los llevó a decir que Wellington había peleado en España por España, pero nunca con España, nunca con esta. También en la versión británica vieron solo lo que quisieron ver. Por eso se encuentra una distorsión de la forma en la que narran las distintas versiones, siendo así la inglesa un poco más simple que la española. Ahora vamos a ver las consecuencias de la participación inglesa. Porque claro, no todo es tan bonito como suena, porque los ingleses no solo trajeron la victoria a España, sino que también trajeron consigo varios actos de violencia. Aunque de estos no se suele hablar para no molestar a los británicos. Algunos de los actos que cometieron estos a cargo de Wellington, del duque de Wellington, fueron el pillaje de Ciudad Rodrigo, el saqueo de Badajoz, los bombardeos injustificados sobre Béjar, el incendio y la destrucción de San Sebastián. Básicamente, que estos saqueaban donde pasaban y se cargaba a Tokiski. Finalmente, vamos a ver la conclusión. Como conclusión, podemos ver que la alianza contra los ingleses básicamente nos ayudó a poder expulsar a los franceses, ya que cuando Napoleón mandó la Gran Armée, básicamente nos aniquiló y nos defendíamos solamente a base de la guerra de guerrillas. Aparte también hay que contar que como dividió sus fuerzas mandando una parte a Rusia para intentar conquistarla, eso también ayudó. Pero básicamente fue por la alianza que realizamos con Inglaterra, que estaba también por allí Portugal. Pero claro, no todo es un cuento de hadas y también hay que ver que no se suele hablar mucho de que Inglaterra también cometió sus atrocidades, saqueó, etc. Y aparte también a que ellos tienen su versión propia. También hemos visto que, claro, ellos nos ayudaron a ganar esta guerra, la guerra de independencia, pero claro, ellos dicen que ellos lucharon con España, por España, pero sin España. Es decir, que ellos tienen su versión de lo que pasó, aunque los hechos fueron los mismos, ellos tienen su versión y bueno, ahí se queda. Y bueno, eso es todo, espero que haya gustado.